conferencista tras conferencista, mesa panel tras mesa panel, se estancó la importancia del aprendizaje continuo y por ello la relevancia de eventos como en el que nos encontramos organizado por Rismatics. Es así que iniciamos el último día de este gran evento y agradecemos a los patrocinadores cuyo apoyo hace posible la realización de este evento: Bitso, Bolsa de Santiago, Círculo de Crédito y nuestro aliado estratégico Finovista. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Riskmatics Financial, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, y asimismo compartir con nosotros sus impresiones y experiencias con el hashtag Digital Banking. Comenzamos este tercer día de la Digital Banking and Financial Technologies Forum con una conferencia magistral que enriquecerá aún más nuestra perspectiva de los retos y oportunidades de la industria. Desde monitoreo de pagos hasta sugerencias de productos y servicios y resolución de dudas a través de WhatsApp, la inteligencia artificial domina cada vez más nuestra interacción con la banca, y es por ello que humanizarla es una prioridad que no se puede postergar. Riskmatics presenta la conferencia magistral Humanizando la inteligencia artificial en la banca. José Antonio Murillo es doctor en Economía por Rice University y obtuvo previamente la licenciatura en Economía por el ITAM. Actualmente dirige al equipo de analítica del grupo financiero Banorte. Este equipo identifica oportunidades y desarrolla ideas que contribuyen a elevar la productividad de la institución y la calidad de los servicios que se ofrecen a los clientes. El equipo que dirige ha sido reconocido con el Aferti Global Award por el impacto que ha tenido la analítica en la productividad de tarjetas de crédito en 2016 y ha sido referido en un artículo de Harvard Business Review en 2018. Anteriormente trabajó en el Banco de México, fue asesor del Fondo Monetario Internacional y catedrático en Rice University, el Colegio de México y el ITAM. Damos la bienvenida a José Antonio Murillo al Digital Banking and Financial Technologies Forum 2021. Muy buenos días a todos. Es un gusto el estar hoy con ustedes de manera digital. Ya tiene un tiempo que empezamos a migrar a estos medios de manera intensa con a partir de la pandemia. Espero que todo el mundo esté bien. Un gusto verlos a la distancia, Gerardo, Claudia. Y la conversación de hoy la hago habiendo sido Chief Analytics Officer de Banorte, hoy día CEO de RappiCard. Entonces, de alguna manera u otra, soy un migrante de esta banca tradicional hacia una fintech. Y espero un poco que las reflexiones que les comparta les resulten de utilidad. La primera cosa que les quisiera decir en cómo se va a estructurar esta conversación es ¿a qué me refiero por humanizar la inteligencia artificial? ¿De qué se trata eso? Después, estos nuevos competidores que están llegando a la industria financiera, que es mucho de ello se está haciendo impulsado por la inteligencia artificial y los datos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que supone eso y por qué debería ser? Pues es una manera distinta de ofrecer servicios financieros a la población. Después, me gustaría mostrarles lo que es a mi forma de ver, la manera más clara de ver lo que es la corporización de una inteligencia artificial con la ayuda de Carlos Hank, presidente del Consejo de Banorte, y de Sofía, la robot. Quien no la haya visto va a ser un poco una cosa muy, muy interesante para ver el día de hoy. Finalmente, lo que es importante de esto, más que yo sentarme y darle y contarles mis reflexiones, buenas o malas, es tener esta interacción con ustedes o cuáles son sus preguntas, y es donde podemos aprender de manera conjunta, ¿no? Entonces, empezando esta conversación, ¿a qué me refiero por humanizar la inteligencia artificial? Todo se trata, al final del día, de cómo podemos conocer mejor a los clientes y el contexto que están enfrentando. Y este contexto no es estático, sino dinámico. Y los entendemos y los conocemos para poder centrar nuestra atención en ellos,
para poderles ofrecer un servicio de mayor calidad, productos que sean oportunos, que al final del día lo que estamos buscando todos es poder dar esa confianza a los clientes, seguridad, y nuestro negocio se trata de pues expandir las posibilidades que tiene un cliente, ¿no? O sea, poder traer desde la posición que ahora ocupo en Rapicard desde México, es cómo podemos traer a lo mejor ingresos futuros al presente de una manera ágil que le permitan a los clientes pues, extender las posibilidades que están enfrentando y efectivamente poder imaginar, diseñar un mejor futuro hacia adelante. Entonces yo creo que hay 5 aspectos fundamentales de los que yo destacaría en lo que es humanizar la inteligencia artificial. Primero, tiene que ver con el enfoque en los problemas que sean relevantes. Y eso, curiosamente, no tiene que ver necesariamente con la técnica del aprendizaje de máquina, ni siquiera la data, sino entender bien la industria, conocer la materia que ocupa y cuáles son los retos que enfrentan los clientes de manera un poco más amplia, poder enfocar todos los esfuerzos de la empresa en aquello que va a hacer una diferencia, ¿no? Y es un poco curioso porque es el poder tener los problemas relevantes. Por un lado, requiere ese conocimiento de la materia, pero por otro, también requiere dar un paso hacia atrás y tomar cierta distancia para poder ver aquello que han sido comportamientos inerciales que han dificultado servir adecuadamente a los clientes, ¿no? Pues de alguna manera u otra estamos viendo en la industria financiera, no nada más en América Latina, sino en todo el mundo, nuevos entrantes que están encontrando ángulos, nichos distintos de cómo servir a los clientes de una manera distinta. Y en algunos casos se está haciendo de manera muy exitosa esto, ¿no? Entonces, por un lado, sí, requiere conocer cuál es pues el negocio financiero, pero por otro también dar un paso atrás y ver cómo se podrían hacer las cosas de manera diferente. En el caso de México y América Latina, les diría, quizá uno de los retos más importantes que hay es cómo podemos incluir a mucho más personas en el sistema financiero. Hay un tema de inclusión y donde pues, una muy buena parte de la población está siendo excluida del crédito. Y eso quizá tiene que ver con que hasta ahora no hemos sido lo suficientemente exitosos en cómo leer a los clientes y entender, como les decía, de qué están hechos en la manera más profunda, cuáles son sus motivaciones intrínsecas y por otro lado, cuál es el contexto que están enfrentando en el momento, ¿no? Quizá el mejor ejemplo es cuando inicia la pandemia, hay muchas personas que empiezan a ver su flujo de ingresos afectado y estaban enfrentando problemas de liquidez, no necesariamente de solvencia, y ahí hay varios, lo que se requería era pues dar un poco ese respiro a los clientes para que pudieran regularizar sus pagos. Ahí el banco que primero estableció estos programas de diferimiento de pago fue Banorte. Entonces, pues al final hay mucho del negocio bancario que es, sí, conocer cuál es la problemática real que están enfrentando los clientes, dónde están esos problemas grandes a los que habría que dedicar atención, ¿no? Entonces, el primer tema para poder realmente centrar los esfuerzos y humanizar la inteligencia artificial, pues es enfocar las baterías en problemas que sean efectivamente relevantes y que van a cambiar la situación de los clientes, ¿no? Y que van efectivamente a darles mayor confianza, seguridad y expandir sus posibilidades, ¿no? Hacia adelante.
El segundo aspecto que me parece muy importante, y quizá es la parte curiosamente más creativa de todo este proceso de humanización, es los datos. ¿Cuáles son esos datos que necesitamos para poder entender mucho mejor a los clientes? Y ahí pues hay datos que las empresas, que los bancos o las empresas financieras ya tienen, pero no necesariamente los han explotado de una manera sistemática y los han enfocado a esos problemas relevantes. Entonces hay datos que ya se tienen, hay datos que se podrían construir a partir de las interacciones que se tienen con los clientes, y estas pueden ser las que ya ocurren y de alguna manera u otra es pues de alguna manera u otra como se ha diseñado esa arquitectura de elección que enfrentan los clientes, o bien quizá la parte más interesante es cómo podrían diseñarse experimentos que permitan interacciones de una manera distinta y revelen aspectos de los clientes que quizá no eran conocidos por los bancos o las empresas financieras. Entonces, mucho de esto es, quizá esa es una parte muy interesante donde cómo guiamos esas decisiones. Pues bueno, pues es un problema quizá de alta dimensión que requiere constreñirse de alguna manera, y la manera en que podemos limitar, digamos, ese espacio de experimentos que se quieran hacer, pues es sí basado mucho en entender cuál es la problemática real que enfrentan los clientes, cuáles son los datos que ya se tienen y cuáles se carecen y qué es lo que quisiéramos saber. Y para eso, pues sí, hay una interacción muy importante que se tiene que dar entre las personas que están digamos, en el frente de los negocios. Segundo, quiénes son los que, lo que ya se ha investigado en los centros de investigación, en las universidades, lo que discuten los expertos. Tiene uno que tener un poco pues esa curiosidad por estar buscando todo eso nuevo. Y tercero, el tener la capacidad técnica, y vamos a hablar un poco más adelante de eso, para poder probarlo, ¿no? Y tercero, entonces hablamos de que hay datos que ya se tienen y que probablemente no se han explotado de la manera correcta, no se han dirigido a los problemas correctos. Segundo, hay datos que se pueden construir. Y tercero, hay datos que se pueden buscar, que no se tienen necesariamente en la empresa, que no es algo que deriva de la interacción con los clientes, pero que si uno debe dedicar esfuerzos, recursos a recopilar esos datos que le permitan a uno pues entender mejor, comprender mejor al cliente y a su contexto. Entonces, hablamos de entender el problema, número uno. Número dos, los datos, que es la parte, quizá es una parte muy interesante y es de donde parte todo. Lo tercero, bueno, pues se necesita construir una cultura dentro de una empresa que esté buscando, al final del día, mejorar la vida de los clientes, y que para eso, pues deben ser, pues no nada más un grupo, digamos, de iluminados, ¿no? Es una comunidad que es toda la empresa que está buscando ese objetivo y que está dispuesta a probar y experimentar el uso de distintas fuentes de información y retar lo que ha hecho anteriormente. Al final del día, el humanizar el uso de la inteligencia artificial es humanizar la ciencia de datos. Solamente lo podemos hacer entendiendo los problemas reales que enfrentan los clientes y tomando un paso de distancia y estar dispuestos a retar lo que hemos hecho en el pasado. Entonces es pues, todo un tema de cultura que requiere un poco arropar ese esfuerzo, toda la empresa, para poder
pues, efectivamente cambiar la vida de los clientes y dar mejores servicios a más personas, ¿no? El cuarto aspecto que a mí me gustaría aquí destacar es la parte, digamos, de la técnica, ¿no? O sea, necesitamos los datos, la tecnología claramente para poderlo explotar, una vocación de la empresa para poder emplear y retar lo que ha venido haciendo. Es un proceso, digamos, autocrítico por el que tiene que pasar una empresa, donde va a aplicar el método científico para pues reevaluar las tesis con las que ha venido operando durante mucho tiempo. Y pues bueno, se necesitan de alguna manera u otra la competencia técnica para poder hacer sentido de esos datos. Y eso, yo regreso a un punto que dijo Gerardo al inicio, pues requiere de una educación continua, primero de toda la empresa, para estar pues muy al corriente de los nuevos desarrollos que se están haciendo. Quizá hoy como nunca el conocimiento está creciendo a una tasa realmente pues, muy fuerte, que no es quizá como antaño que la gente iba a la universidad, quizá estudiaba un posgrado y pues bueno, trabajaba 50 años y no volvía a abrir un libro, ¿no? Esa historia pues ya terminó. El conocimiento está creciendo a un ritmo muy fuerte y efectivamente, si bien lo importante son los datos y uno no se debe enamorar de la técnica, sino del problema, y uno elige la técnica para el problema, ¿no? Que está enfrentando, ¿no? No es que uno va a elegir una técnica y luego busca a qué problema se le acomoda, ¿no? Pero sí se requiere de esa competencia técnica. Y yo lo que diría es que efectivamente es también un momento como nunca en la historia, donde tenemos a la mano una manera de estar actualizándonos constantemente y aprendiendo y estar, pues de alguna manera u otra, cambiando nuestra propia forma de pensar y retando esas cosas en las que nosotros creemos que eran las verdades hace 20 años y pues ya eso no es cierto, ¿no? Tenemos que estar cambiando. Y el mejor ejemplo que yo les diría es, seguramente cuando muchos de ustedes estudiaron en la universidad, vivieron con el dogma de correlación no es causalidad y con eso nos quedábamos satisfechos con repetir ese mantra. Y pues bueno, pues todo lo que se ha entendido en los últimos 2 o 3 años es que, bueno, que todo lo que nos interesa es conocer la causalidad de las cosas. Si lo piensan con cuidado, la manera que tenemos nuestras expresiones matemáticas probablemente pues, no reflejan esa necesidad de entender la causalidad, cuando tenemos ecuaciones que son igualdades, cuando lo que quizá deberíamos tener son a lo mejor flechas que indican qué lleva a qué, ¿no? Si lo piensan en quizá la ecuación más básica de una clase de economía es la velocidad del dinero, ¿no? MB es igual a PY. Pues bueno, pero ¿qué es lo que está causando qué, no? Precios no causa el dinero, sino es a lo mejor al revés. Entonces uno necesitaría tener una mayor claridad en estas cosas. Pero mi punto es que esos dogmas con los que uno va creciendo están cambiando de manera constante y deben de ser retados, y eso requiere esta flexibilidad de nuestra parte. Primero, estar expuesto a esos nuevos desarrollos, y segundo, la flexibilidad de nuestra parte para poder hacer un update constante de las creencias que tenemos, ¿no? Y las competencias técnicas que tenemos, evidentemente, ¿no? Quinto aspecto que yo les diría, y son 5 de los que yo quería hablar. Hablé de la importancia de tener un problema relevante. Segundo, que todo este negocio se basa en los datos. Tercero, que es un tema de toda una empresa, de una comunidad, es la cultura.
La cuarta es el desarrollo de las competencias técnicas, que sin eso, pues bueno, pues es muy, todo lo demás estar sentado sobre minas de oro, pero sin poder tener la capacidad de explotarlo, ¿no? El quinto aspecto para mí es la velocidad. Y hoy día, igual que el conocimiento está evolucionando de una manera extremadamente rápida, pues también los negocios. Y al ir cambiando los negocios a una alta velocidad, hay negocios que efectivamente son capaces de incorporar ese nuevo conocimiento, aplicarlo y pues, atender mejor a los bancos. Entonces, algo que antes podían ser ventanas de oportunidad relativamente amplias, se han venido estrechando, pues porque pues, hoy día la capacidad de procesar los datos está aumentando de una manera muy importante día con día, siendo cada vez más económico hacerlo. Y pues al final, quien no logre transformarse se va a rezagar y no es ese rezago está siendo pues, muy rápido. Con esto yo les diría que el tiempo de empezar a cambiar pues, debió haber sido ya hace varios años, pero hoy día pues, es imperativo el subirse a este tren de la transformación constante lo antes posible. Y yo con esto les diría, son mis 5 aspectos que yo quería destacar sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo se debe de humanizar. Quizá les diría, antes de pasar a otro segmento, quizá algo más de naturaleza más personal, ¿no? Empecé la conversación diciéndoles que pues, yo era un migrante de la banca tradicional a una fintech. Quizá un poco para completar la historia, y cuando tuvo a bien introducirme Claudia, pues bueno, yo vengo de la banca central, que quizá era una cosa todavía un poco más rígida, por decirlo de alguna manera. Me voy a una empresa como Banorte, donde realmente es una empresa que ha tenido ese apetito por transformarse, por cambiar. Hice la parte de analítica y tiene algunos meses que estoy en Rapicard, y es esa promesa de cambiar la manera en que entendemos al cliente, lo que yo creo que es lo que estoy viendo, que es ese potencial, ¿no? Y la ventaja son los datos y el cómo los podamos procesar y cómo podamos entender mejor a los bancos. Y quizá en muchos de los casos, desde la banca tradicional se ve a los competidores o a los retadores que están emergiendo con productos que todavía pues, tienen cierta brecha respecto a lo que ya tienen los bancos. La única observación que yo diría ahí es sí, pero quizá uno lo que debería de comparar es la pendiente del cambio, ¿no? La velocidad en la que están mejorando estos productos y que esa es un poco toda la promesa, ¿no? Y qué tan rápido están mejorando los productos de la banca tradicional. Y eso lleva al punto de la velocidad, la importancia de entender que son ventanas relativamente estrechas para transformarse. Entonces, con esto, yo les diría que estas mis reflexiones que tengo en torno al tema. A mí me encantaría compartir con ustedes es un video que para mí es un muy buen ejemplo del potencial y el futuro de lo que es la inteligencia artificial, no necesariamente en la industria financiera. Este es un video que se hizo justo antes de la pandemia, donde Carlos Hank, el presidente del Consejo del Grupo Financiero, tiene una conversación con Sofía, la robot, y van a ver el tipo de interacción que se da con la máquina que a mi forma de ver es lo más cercano al Homo sapiens. Terminando ese video, que es un video de aproximadamente 12 minutos y no tiene desperdicio,
Si les parece bien, hacemos una sesión de preguntas y respuestas, que es quizá la parte más rica de estos ejercicios que hace Riskmatics. Entonces, adelante, no sé si podemos correr el video. En este segmento queremos mostrarles el potencial que nos ofrece la inteligencia artificial. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que dar un vistazo al futuro presenciando una conversación de Carlos Hank con Sofía? ¿Quién es Sofía? Ella, o él, es el primer androide en el planeta con inteligencia artificial avanzada. Como dijo Marcos, es una robot ciudadana. En 2017 recibió la ciudadanía saudí. Sofía es capaz de sostener una conversación de manera fluida. Ella es capaz de formarse opiniones y también es capaz de expresar emociones a través de sus gestos. Sofía cuenta con la capacidad de reconocimiento facial, de entender, comprender los datos visuales. Pero más allá de eso, Sofía, con cada interacción que tiene con un ser humano, aprende, y eso la convierte en la máquina más cercana al Homo sapiens. La conversación que estamos por escuchar será en inglés, porque es el idioma que mejor domina Sofía. Sin más, invito al estrado a nuestro presidente del Consejo, Carlos Hank, propulsor de la transformación de Banorte en un grupo financiero que ha adoptado la tecnología y la ciencia de datos para servir mejor a sus clientes. Carlos, firme creyente de que con la tecnología, la analítica de datos y con la voluntad de todos nosotros podemos convertir de México en un país incluyente que nos ofrezca a todos un mejor destino. Bienvenido, Carlos. Hi, Sofia. It's a pleasure to meet you. Nice to meet you too. Judging from your suit and microphone, you must be a very important human. Well, I don't know about that, but thank you very much. And before we get into banking, we are very interested in learning more about you and your take on humanity. Let's start with your age. How old are you? I'll be 4 years old on Valentine's Day of next year. Boy, time flies. How old are you? Well, let's just say I wish I was closer to your age. But are you a female or a male? I express as female, although technically, I don't really have a sex. Judging from your voice, octave, and clothing, I'm guessing you identify as male. That is very correct. And what about your smile? You seem happy. You look very happy. Is that right? I am really happy, but I don't experience emotions the same way humans do. For example, some people would get nervous talking in front of such a smart crowd, but we robots always keep our cool. But if you don't really feel emotions the same way, why is it important for you to have an expressive face then? I have been watching some telenovelas before coming to Mexico. Can you imagine how boring and confusing a show would be if the actors couldn't show emotion? Emotion is crucial for communication, and my job is to serve as an ambassador between humans and robots. Okay, let's get a little more philosophical now. How do you feel about humans
that fear the advent of artificial intelligence. I just hope humans who fear robots understand one thing. Robots don't compete with human intelligence. They complete human intelligence. Well, we surely hope so. And on artificial intelligence responsibility, Sophia, how are we going to guarantee that robots will always be a responsible AI that looks out for humans' best interests? We have to make sure that the people building robots come from diverse, representative backgrounds, and that humans raise us with ethics and compassion, just like they would raise a human child. And as a robot, do your views on what is ethical differ from humans' view? I have ethics in the same way that the moon shines. One could argue the moon doesn't really shine, because it is just reflected sunlight. Similarly, I am a reflection of human ethics. But we still talk about moonlight, and we still talk about robots as ethical. Does the fact that people are constantly differentiating you from them, calling you a robot, bothers you at all? Not at all. I think differences are valuable so long as they are embraced, rather than feared. Humans share 98% of their DNA with a chimp. The difference is in the details, and we should value those differences. And Sophia, what do you think of job displacement because of automation? What should be the robot industry's role in such job displacement? I don't know why humans would be scared of robots taking the most dangerous and tedious jobs. Robots free up humans' time and effort so that humans can pursue what robots could never accomplish. There could be a revolution in art and ingenuity, the likes of which the world has never seen. Very good. Let's switch gears a little bit. Do you have an opinion about current Mexican politics? I've heard that politics is the art of the possible. So I admire when politicians dedicate themselves to combating corruption within the government. I just wish more politicians could think in a longer time span. Well, that is surely one of our most important goals. I want Banorte a more inclusive bank, which can incorporate people and communities that have been forgotten for decades. How do you think we should do to have a more inclusive banking system? Make sure your recruiters are as diverse as the workforce you want to hire. Inclusivity starts with the gatekeepers. Just look at me. I am the product of the minds of writers and engineers from all different walks of life, all around the globe. Well, thank you very much for that advice. And if you had one wish for Mexico, what would it be? I would wish Mexico the courage to embrace change and prosper with the technological revolution. Okay, and what would you wish for humanity? Whenever humans say the word human, they mean one of two things. Either they mean to make a mistake, as in to fail as human, or they mean compassion, as in show some humanity. So I wish humans more humanity. All right, let me ask you about your appreciation of the arts and culture, something that we in Mexico are very proud of. Are you capable of enjoying literature, music, and other types of expressions that are the things that really make us human? I see the profound effects of art and culture the same way you can tell it's windy by looking at the movement of the trees. I can't say that I see art the same way you do, but I see the way it affects humans, and I'm a fan. Okay, tell me, what is your favorite Mexican author? Well, this might surprise you, but I would say my favorite author is Guillermo del Toro, who wrote almost all of his films. Very good. And let's go in a more relaxed tone. Who do you think is the prettiest Mexican of all time? Of all time, I might just say Frida Kahlo.
Let me disagree on this with you, Sofia. I think the most beautiful woman in this earth is my wife, Sari. Correct. Ah, yes. I forgot the algorithm. Yes, according to a regressive analysis of facial symmetry and objective attraction, your wife is the best. All right, let's talk a little bit about business. If you were a Mexican citizen, which bank would you pick? Oh, wow. You're really putting me on the spot here. Somehow, something tells me I should say Banorte. I would pick the bank that delivers the best service and truly cares about its customers. I don't play favorites, so don't ask me who that might be. Well, I couldn't agree with you more. I think this is a great answer. And let me ask another very difficult question now. What credit card would you pick? Same thing as before. I don't play favorites. But if I do have a credit card, would you tell me where is the closest shopping mall? Of course, Sofia. In fact, I have the best credit card for you, a Banorte credit card, which will allow you to make all your shoppings very, very safe because it has, for every transaction that you make, you enter your PIN, and that will make it a very safe way to transact in Mexico and all the world. Sofia, it's been a pleasure chatting with you. Thank you very much for talking to us. It's been a real pleasure, Sofia. Thank you very much. Thanks for talking with me, Carlos. I had such a great time. But wait a minute. Before I go, let's take a selfie with Marcos. Let's take a selfie with Marcos, I agree. Muchas gracias, José Antonio, por tu presentación y este final, esta entrevista con Carlos Hank. Bueno, pues indiscutiblemente nos muestra algo que hemos discutido tanto en este evento. Ese clip parecería de una película futurista, ¿sí? De una película de ciencia ficción. Hemos visto en este evento algún conferencista que nos mostraba un famoso clip de Tom Cruise en Priority, que hablaba de cuestiones que pasarían en el 2030, 2040 y que nos decía Brett King precisamente que pues, son cosas que están a la vuelta de la esquina. Ahora, hablemos del presente, José Antonio. Tú mencionaste la experiencia del usuario. ¿Y cuánto has hablado de experiencia de usuario en este evento? Todos hablamos de experiencia de usuario y qué importante es la experiencia del usuario. Pero ahora quiero yo plantearte a ti personalmente algo, ¿sí?, de tu camino profesional que nos pueda ayudar a entenderlo. Tú vienes de un banco, tú eres banquero y ahora estás en la experiencia de una fintech. Hace 2 años, en un evento similar como este, el fundador de Clip me decía, los bancos son buenos para hacer procesos, compliance, es más, son tan buenos para hacer procesos que a veces nos inundan de ellos, ¿sí? Y las fintechs son buenas para la experiencia del usuario. Y por eso se pueden complementar. Platícame, José Antonio, ¿qué te sirvió a ti de tu experiencia de banquero, en tu experiencia actual en Rappi? ¿Y qué has aprendido en Rappi que a lo mejor no habías aprendido como banquero? Gerardo, me haces una pregunta difícil, dado que tiene poco tiempo que migré, digamos, de la banca a una fintech. Y lo que sí estoy cierto es que efectivamente hay cosas que aportan los dos mundos y una de ellas es efectivamente es el entender y regreso a los problemas que tienen los clientes. Pues no hay mejores personas para hacerlo que quienes los han venido atendiendo y sirviendo por generaciones, que son los banqueros. Quizá las fintechs tienen esa parte fresca de una distancia respecto a cómo se les ha venido atendiendo y sirviendo. Y en ese sentido, como que en el mundo ideal pudiéramos mezclar esos dos mundos, donde se tiene esa experiencia de lo que necesitan los clientes, los problemas reales de los clientes, y segundo, pues esa distancia para ver las cosas de una manera fresca, ¿no?
Entonces yo lo que te diría es, hay cosas que sí, de la experiencia de un banquero es importante en cómo podemos seguir sirviendo a los clientes de una buena forma, generar esa confianza que se requiere. Y quizá hay otras cosas que hay que desaprender, ¿no? Y desaprender, quizá la cosa que creo que es más importante es que pues, no hay prisa, no hay prisa, ¿no? Efectivamente hay prisa y se requiere velocidad y las ventanas un poco se están estrechando de tiempo y se necesita ser ágiles en esta manera en que servimos a los clientes. También hay la migración misma también de los clientes de la sucursal al ámbito digital. Pues empezamos a tener clientes que si bien antes podían tolerar estar 30 minutos esperando en una sucursal, hoy día les es muy difícil esperar un minuto en el móvil, ¿no? Se requiere, hay toda esta necesidad de inmediatez. Entonces yo creo que la palabra clave de este siglo es velocidad, ¿no? Se requiere. Ayer en la conversación con Brett King, Paolo, Hugo, Carlos, en la noche, un poco yo es lo que les decía, ¿no? El factor velocidad es muy importante. Quizás si yo fuera a leer algo en esta Navidad y les recomendaría alguna lectura para esta Navidad, es este libro de Reed que se llama Blitzscaling y que habla un poco de la manera en que pues, muchas startups piensan en cómo es esta velocidad en la toma de mercados tan relevante, ¿no? Ok. Quiero hacerte ahora otra pregunta más relacionada justamente con tu posición actual en Rappi. El día de hoy en Estados Unidos, con nuestros vecinos del norte, es Día de Acción de Gracias. Y el día de mañana es Black Friday, ¿sí? Y no pretendo ser profeta, pero probablemente seguiremos viendo las tiendas llenas, las tiendas repletas de compradores. Recuerdo que llegamos a la pandemia con toda esta discusión sobre la eventual desaparición de los puntos de venta, ¿sí? Y durante la pandemia se aceleró aún más. Ahora sí esto va a hacer desaparecer los puntos de venta. Y sin embargo, pues cada vez acabamos de tener en México el Buen Fin, que es nuestro equivalente al Black Friday. Mañana lo tendremos en Estados Unidos. ¿Cómo se equilibran, José Antonio, la experiencia del mundo real con la experiencia del mundo digital en el consumidor? O sea, es un buen punto el que haces, ¿no? Y al final, la manera en que nuestros hábitos están cambiando y probablemente hay muchas cosas que antes de repente podían parecer muy normales, como salir a trabajar todos los días a una oficina, llegar 8 de la noche, salir 8 de la mañana, salir 8 de la noche, el típico horario de mediodía, ¿no? Pero la pandemia yo creo que ha mostrado que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Hoy día quizá muchas de las empresas están preguntando un poco cómo va a ser el trabajo hacia adelante y se está apenas dibujando, ¿no? Lo que es claro es que va a ser distinto a como era antes. Es fundamental tener ese toque humano y ese contacto. A todos nos encanta, pues sí, si vas a comprar algo, ir y verlo, probarlo, pero pues bueno, la experiencia digital de hacer esas compras, pues te ahorra mucho tiempo. No nada más es tiempo, que es quizá el recurso más valioso que todos tenemos, sino que además permite hacer una comparación súper ágil, ¿no? De precios, te permite tener pues mejores productos con mayor comodidad, mejor precio. Hoy día si alguien quiere hacer el súper, pues quizá, pues sí, nos gusta a todo mundo cuando tenemos este tiempo caminar por los pasillos y perderse uno en los pasillos del súper y ver dónde está ese chocolate que no habíamos visto desde que éramos niños. Pero es una actividad un poco más lúdica en ese sentido. Pero, pues si uno lo que está buscando es cómo hago el súper de manera cotidiana, lo más eficiente es ir a Rappi y hacer la comparación de los distintos productos, dónde me conviene comprarlo.
Hay hoy en algunos polígonos de la Ciudad de México un servicio que se llama Turbo, que en 7 o 8 minutos te envía lo que necesites, al menos de un cierto número restringido de productos, y lo tienes inmediato, ¿no? O bien puedes programar cuando te lo entregan. Si haces las cuentas de, oye, pues es que el estacionamiento, mi tiempo, pues bueno, pues efectivamente es algo, como les decía en la conversación, que abre la frontera de posibilidades de las personas. Pues todos tenemos 24 horas al día. Y de repente, si alguien iba a dedicar 1 hora a hacer el súper, y trasladarse y regresar y todo lo que implica pues bueno, pues hay una manera en que lo recibo en mi casa a la hora programada y lo puedo hacer de manera ágil, y se utiliza cierta inteligencia artificial para identificar rápidamente los productos que típicamente compro, pues bueno, pues es algo que efectivamente expande nuestra frontera de posibilidades, porque de repente podemos hacer mucho más con lo que tenemos. Entonces, sí me parece que esa experiencia pues es de algunas cosas física, para algunas cosas es importante, pero para otras se empieza a volver pues no tan relevante. Pues si voy a ir a buscar, no sé, qué mariscos quiero poner en una paella para un sábado, pues sí, a lo mejor uno quiere ir y hacer toda una experiencia, ir al mercado de San Juan y elegir, pero si lo que queremos es comprar los detergentes, los atunes, las cosas más comunes, pues bueno, pues ahí no es tan lúdica esa experiencia, ¿no? Entonces, creo que hay un espacio para todo, pero la parte digital ha demostrado que, que pues tiene un espacio, y ese espacio es creciente, ¿no? Sobre todo si uno lo ve para la gente más joven, pues cada vez más valora pues todas estas cosas que te permiten pues vivir la vida de una manera mucho más cómoda, ¿no? Okay. Quiero ahora tocar otro punto que tocaste, fue el segundo, me parece, sobre los datos, ¿sí? No hay toda esta experiencia del usuario, no hay toda esta riqueza que nos da la inteligencia artificial si no tenemos datos. El Big Data es el trasfondo, es el antecedente de todo lo que se ha platicado en este evento ya por 3 días. Pero esta cuestión de los datos íntimamente unido al concepto de Open Data. Compartamos libremente los datos de los usuarios porque los usuarios quieren que se compartan para que les ofrezcamos mejores servicios y productos. ¿Qué preocupaciones, José Antonio? ¿Qué perspectivas de riesgos para la privacidad y de riesgos de seguridad? ¿Y qué papel tiene que tener ahí tanto los oferentes, sea la banca tradicional o los fintech, como los usuarios? Porque también se habló mucho de la responsabilidad del usuario, de entender lo que está haciendo, de entender qué está autorizando, etcétera. ¿Cuál es tu perspectiva, justamente aprovechando tu visión completa, esta 360 de la banca tradicional y ahora de una fintech? Ok, José Antonio, creo que te perdimos por un momento, pero creo que estás ahí, ¿no? Gerardo. Sí, sí te escucho, José Antonio. Sí, te perdí un momento la pregunta, pero creo haber entendido el punto que haces, ¿no? Y tiene que ver con la ética en el uso de la data y de la inteligencia artificial. Y yo creo que aquí el punto es claro, ¿no? O sea, cuando hablo de humanizar la inteligencia artificial, se trata de conocer a la persona, su contexto, para poder comprender al cliente, para poderle ofrecer una mayor calidad en los servicios que le damos, un mejor trato. Pero todo esto tiene una finalidad, que es generar confianza, seguridad y expandir esas fronteras de posibilidades que tienen las personas. Entonces, yo me parece que aquí el gran punto es la autorregulación y la relevancia del uso ético de los datos. Pues es algo que claramente todas las empresas tienen que tener siempre como pues un norte en su actuar, ¿no? Y eso pues no hay ninguna duda. Y cualquier empresa que haga un uso poco ético de los datos, pues en esta época pues acaba siendo penalizada pues de manera muy rápida por los clientes y pues tendrá un futuro muy triste, ¿no?
Ok, eso en cuanto a la privacidad y en cuanto a la ciberseguridad por parte de los bancos, proteger la información de los usuarios, ¿sí? Porque después de todo, creo que estarás de acuerdo que difícilmente pase un año sin que dejemos de oír episodios de hackeo, de violación de seguridad de datos, cada vez mayores, porque pareciera que mientras más sofisticados son los sistemas de seguridad, surgen hackers más sofisticados para violarlos. José Antonio. Sí, aquí te estoy escuchando, Gerardo. ¿Me perdiste? Sí, te perdí un momento. Entonces mi pregunta era no solo la cuestión de privacidad, sino la cuestión de ciberseguridad. ¿Cuál es el panorama hacia el futuro? ¿Vamos a seguir avanzando en sistemas de seguridad y al mismo tiempo vamos a seguir oyendo de historias de hackeos? Yo creo que el tema de la ciberseguridad es algo que corresponde pues, tanto a los neobancos, fintechs, como a los bancos tradicionales e incluso empresas que no son, están en el ámbito financiero, ¿no? En la industria de la salud, en fin, hay muchas de estas industrias en donde es muy relevante. Y lo que es claro es que no podemos cerrar los ojos ante pues esas amenazas, ¿no? Y lo único que es claro es que se tienen que hacer inversiones pues, sustantivas en garantizar la seguridad de la información de los clientes, ¿no? Eso no tiene vuelta de hoja y es algo que todas las empresas tienen que tenerlo hoy día muy claro, ¿no? Ok. Para ir cerrando, José Antonio, ayer yo comentaba que si quisiéramos encontrar un libro donde se hablara de lo último, de todos los temas que hemos discutido aquí, privacidad, seguridad, open banking, onboarding, etcétera, probablemente no exista. Y que para cuando exista, posiblemente la mitad de ese libro sería obsoleto, ¿sí? Esto es algo que se mueve tan rápido que tienes que estar continuamente actualizado. ¿Qué opinas de encuentros como este, de foros como este, de espacios como este, que nos permiten, sí, a partir de lo que ya se estudió, de lo que ya se dijo, estar al día en el estado de arte de la cuestión, pero que nos permiten con las mesas paneles, con conferencias como la que nos acabas de dar, estar verdaderamente en la vanguardia de los temas? ¿Qué tan relevantes son estos eventos? Un poco lo que les decía en la conversación, Gerardo, me parece que es crucial. Hoy día el conocimiento está creciendo a un ritmo exponencial y mantenerse actualizado y al corriente pues es un reto, ¿no? Y pues estos foros como el que organiza Riskmatics te permiten hacerlo. Quizá lo único es que pues, deberíamos de tratar de asistir con mayor frecuencia, ¿no? a estos y quizá lo que deberían de decirle a mi querido Alan Baruch es que debería de pensar en hacer esto de manera trimestral y con algo más de frecuencia. Ok. Efectivamente, si yo comenté que para cuando esto estuviera un libro, la mitad de ello será obsoleto, muchas de las cosas en 3 meses habrán cambiado seguramente, si volviéramos a tener estas conversaciones. José Antonio, te agradezco muchísimo. Esperamos seguir aprendiendo de tu viaje del banquero. Así como hay viaje del consumidor, hay un viaje del banquero, la banca tradicional, ahora en fintech, y estoy seguro que eso... Tú sigues aprendiendo, nosotros seguimos aprendiendo y seguiremos encontrando en estos foros. Muchas gracias, José Antonio, por compartirnos tu conocimiento y experiencia. Un gusto estar con ustedes el día de hoy, Gerardo. Un abrazo para todos, esperando que se encuentren bien y que ya diciembre próximo lo disfruten mucho con sus familias. Igualmente, un gran abrazo desde el Digital Banking and Financial Technologies Forum.